controla todas las funciones celulares, la regulación de la expresión de la información biológica mediante el control de la síntesis de proteínas, ¿sí? O sea, el ADN transfiere la información biológica desde una generación a la siguiente. O aquí dice información biológica o qué. Transfiere la información química. Información química o la herencia. ¿La herencia dónde está? La herencia de nuestro está aquí en el ADN, la información genética está en el ADN, entonces la transfiere de una generación a otra, gracias a la capacidad de replicación, ¿ok? Gracias a la capacidad de replicación. Permite que el ADN haga copias de sí mismo, ¿sí? ¿Quién hace la copia del ADN? Dígame, ¿quién la hace? El ARN. El ADN hace la copia. Entonces, haga copia de sí mismo, se divide de sí mismo mientras se divide la célula. Estas copias van a las células hijas y así heredan todas las propiedades características. Entonces, ahí está la primera parte. ¿Sí? Eso es para llegar a la síntesis de la proteína. Entonces, los distintos puntos te darán más información sobre cada una de las etapas señaladas. Entonces, en la etapa 1 es la molécula de ADN. Entonces, ¿qué es la molécula de ADN? Realmente la molécula de ADN la comparan aquí con un manual. O sea, el ADN tiene toda la información genética. Toda la información genética mía, ¿cuál es? La información genética mía es el color de mis ojos, el color del cabello, la forma, el color de la piel, la forma de la cara, la forma de mi nariz, la fórmula de mi mandíbula, si soy alto, si soy bajo, si voy a ser, toda la información genética está en el ADN, ¿sí? Eso es el manual de instrucciones. Lo comparan de esa manera. Entonces, esas son las instrucciones de cómo. Entonces, por eso aquí señala que 1 es eso. La molécula de ADN puede compararse con... Bueno, vamos a mirarla aquí de esta manera. Cuidado. Cuidado, Eudes. Eso es la molécula de ADN, puede compararse como un manual. Luego, ¿qué pasa aquí? El ADN en el núcleo, el ADN está en el núcleo y las instrucciones han de cumplirse en el citoplasma, por lo que en una primera etapa se hace una copia de una porción de ADN. ¿Sí? Una porción de ADN es un gen que lleva la información para fabricar una proteína determinada. Esta copia es una molécula de ADN. Este proceso se denomina transcripción. ¿Sí? 2. Este es el proceso de transcripción. Cuando el ARN hace una copia exacta del ADN. Eso se llama el proceso de transcripción. ¿Sí? Proceso de transcripción. Que no sé dónde se ve mejor. Bueno, de todas maneras en las guías que les voy a enviar está esto más o menos así como lo estamos viendo. Sí, 2. El ADN está 2. Aquí está, 2. El ADN está en el núcleo y la información ha de cumplirse en el citoplasma. Por lo que en una primera etapa se hace una copia de una porción de ADN, o sea, un gen, que lleva la información para fabricar una proteína determinada. Esta copia es una molécula de ARN. El proceso se llama transcripción.
el proceso se llama transcripción. Ese es el proceso. Aquí, cuando se hace la copia del ADN, se llama proceso de transcripción. Y se hace en el citoplasma. Ojo, se hace en el citoplasma. 2. Ahorita, sí. Mientras le llegan esas copias, yo les voy a mandar estas que son a color. Esta clase, pero bueno. 2. Ahora vamos por la 3. ¿Qué es el 3? El 3 es el ARN. El 3 es el ARN. La molécula de ARN sale del núcleo al citoplasma. Cuando ya hace la copia, sale del núcleo al citoplasma. Esta molécula lleva el mensaje para fabricar la proteína correspondiente. El ARN es una molécula corta de una sola cadena y con 4 tipos de nucleótidos. Ojo, el ARN no lleva tiamina. En lugar de llevar tiamina, lleva uracilo. ¿Listo? Uracilo. La diferencia, una de las diferencias entre el ARN y el ADN es que la base nitrogenada que lleva el uracilo está en el ARN. Entonces, cuando nosotros hacemos la comparación entre ADN y ARN, ¿qué es lo que llevamos? Que una de las bases nitrogenadas es tiamina. No, la tiamina no existe en el ARN. Por eso es que saben, por eso es que se conoce si un virus es de ADN o un virus es de ARN. El virus del coronavirus es un ¿qué? ¿Es un virus qué? ¿Con ADN o con ARN? ¿Qué han leído? Pilas, porque el IFE se puede basar en... ¿Ah? De ARN. El virus es de ARN, sí señor. Por eso es tan complejo y es fácil. Como es de ARN, significa que él no necesita hacer la copia del ADN. Él tiene es como una copia. Eso es como, ¿cómo le digo yo? Eso es como cuando nosotros fotocopiamos un libro y le metemos una copia a las hojas que salieron de una copia de otro libro. ¿Sí? Entonces, usted vuelve a fotocopiar ese libro con la hoja que no es de ahí, le sale como original, ¿cierto? Cuando la volvemos a fotocopiar, entonces queda como si fuera original. Eso, así es que funciona el coronavirus. Bueno, 4. Vamos en el 4. En el 4 es el proceso. Si en el 2 era ¿de qué? De transcripción, nosotros llamamos el proceso 2 ¿de qué? Transcripción. En el proceso se llama traducción. La información que hay en el ARN será traducida en un proceso denominado traducción. Es un proceso denominado traducción. ¿Sí? O síntesis de proteínas. El resultado es que van unidos los aminoácidos en un determinado orden, cuya información está en el ARN. Así se irá formando la proteína. 5. Entonces, este es de transcripción y este es de traducción para formar, por último, la quinta, que es la formación, es la proteína. El número 5 es la proteína. Son en definitiva los responsables de todas las características del ser vivo, de cómo es y de todas las funciones que desempeñan. Y ya has visto cómo las instrucciones para que se fabriquen están en el ADN del núcleo. El orden de los nucleótidos del ADN
se ha traducido en el orden de los aminoácidos que forman la proteína. En otras palabras, el control o la síntesis de proteínas se divide en dos etapas. Debemos tener ADN. ¿Qué es el ADN? Es donde se encuentra toda la información genética de forma química. 2, hace una transcripción, o sea, se forma el ARN, que es una copia exacta del ADN. Sí, una copia exacta, pero el ARN tiene una base nitrogenada llamada, ¿cómo se llama? Otra base, uracilo. Luego, esta copia que hace para sintetizar la proteína, para formar la proteína, hay otra copia, hace una traducción. Esa traducción, hacemos la síntesis, en ese momento hacemos la proteína y definitivamente es la responsable de todas las características del ser vivo. Vamos a ver si yo encuentro algo aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, profe, los científicos, ¿cómo hacen para modificar el ADN? Por técnicas de manipulación de ADN. Se llaman técnicas modernas de manipulación. Eso es en la microbiología. ¿Cómo lo hacen? Toman. Y eso le va a preguntar que cómo lo hacen. Pues toman el cuerpo que van a seccionar, lo hacen con unas enzimas, no me acuerdo de tal nombre, las cortan, el gen, lo extraen y se lo introducen a otro cuerpo. Eso es de la forma como lo hacen los organismos transgénicos. Un organismo transgénico es un organismo modificado genéticamente. Así que el virus, perdón, el virus del, ¿cómo es? El coronavirus. El virus del coronavirus es un organismo transgénico. Es un organismo transgénico. Bueno, es un organismo transgénico. ¿Alguna otra pregunta? Profe, la traducción, ¿qué es lo que era? ¿La qué? Traducción. La traducción es ya hacer la copia. Como tenemos una copia de ADN, ¿sí? Una copia de ADN, que es el ARN, entonces él lo va a buscar a complementarse. Acuérdense que el ARN es media hélice y tiene que buscar el complemento. El complemento, ¿cuál es el complemento? Si tenemos aquí tiamina, entonces necesita la adenina, entonces se va adhiriendo. Entonces, por eso es que se forma el nuevo organismo. Por lo general, acuérdense que por lo general en la meiosis, cuando se hace en la fecundación, ¿cómo es? Los organismos haploides, que son en las gónadas, los gónadas que producen células solo tienen la mitad de los cromosomas, o sea, tienen la mitad de la información genética. Y cuando se recombinan, ahí es donde cuando se unen y se combinan, se van combinando. Entonces se busca la tiamina, ¿con quién? ¿La tiamina con quién? Con la guanina. ¿La tiamina con quién? Con la adenina. Y la guanina con la citosina. Se buscan y forman un nuevo ADN. Ese nuevo ADN es la nueva información genética.
la nueva información genética. ¿Ok? Bueno. ¿Qué horas son? ¿Alguna otra pregunta? Esto es lo que se llama el dogma de la biología. Es la síntesis de proteínas. Se hacen en 3 pasos, aquí están. Entonces, si yo le preguntara qué es el 1, usted dice ADN. El 2 es la transcripción. El 3 es el ARN. El 4 la traducción y el 5 la proteína. Eso es lo que hace. Ese grafiquito siempre lo van a preguntar. Entonces, lo que yo le expliqué es que el ADN en la transcripción hace una copia del ARN del ADN para poder traducirlo y formar nuevas células con la proteína. Eso es lo que se llama la síntesis de proteínas que se hacen en el núcleo de la célula. Y es el dogma de la biología, conocido como el dogma de la biología. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ver esto. Espérame un segundo. Vamos a mirar esto. Profe, disculpe. Ok, ¿ya está viendo? Profe, Cuénteme, señora. disculpe, es que ya se acabó la clase. Ok. Uy, sí, qué pena. Bueno, chicos, vamos a ver esto un momentico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Miren, el ADN se separa, ¿sí? Las 2 hebras se separan y cada una de ellas acta como para un molde. Se van a insertar los nucleótidos siguiendo las bases y se insertan. Entonces, siguiendo la regla de adenina con tiamina y guanina con citosita, empezamos a poner los nucleótidos por las siguientes. Cuando se colocan los nucleótidos, necesitan los complementos. Mira, aquí está el complementario. Miren, estos son los nucleótidos complementarios. Miren que no son iguales a los de acá. Usted los puede cambiar y quedan diferentes. Entonces, eso es lo que hace la nueva replicación. Creo que yo estaba buscando un video que yo tengo también para que les aclare eso. Apenas lo encuentren, se los envío. Listo. Nos vemos entonces el lunes. Listo. Me estudian eso, el estudio del ADN. ¿O yo? Ahí hay mucho que preguntar. Chao. Chao, profe, que Dios lo bendiga. Bueno, amén. Gracias.
can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something now, stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried to make it work, but I've been feeling too numb. Skies are bleeding on me, why'd you leave me lonely? Feeling Whitney Stoney now, stuck and wonder where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for your love. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I don't see light